Bueno, como veis, el tema del campamento es una pregunta. ¿Estás seguro? A ver, es un lema o es una pregunta que no nos deja aclarar las cosas, porque no nos habla de nada más, simplemente formula una pregunta. ¿Estás seguro? ¿Pero de qué? Claro, podían ser muchas cosas. Por ejemplo, ¿de qué cosas estáis seguros? ¿De qué cosas estamos realmente seguros en este día? Por ejemplo, que estamos pisando tierra firme. ¿Sí? Estamos completamente seguros de que... Iba a decir que hoy ha salido el sol. Bueno, más o menos. Estamos completamente seguros de que estáis fuera de vuestro domicilio habitual. Estáis fuera de vuestras casas. Estamos completamente seguros de que el Barça va a ganar la Liga. ¿No? ¿No? Hombre. A ver, porque si no dejamos esto, podemos hablar de esto, porque esto sí... No. Estamos completamente seguros de que todas las personas de que estáis aquí, cuando llegue final de curso, no os va a quedar ninguna y habréis aprobado todas, ¿sí? Ahí está. Sin embargo, hay muchas cosas de las que podemos estar seguros. Pero, cuando estamos en un campamento cristiano, evangélico, estamos en el entorno de, ¿no?, gente creyente, etcétera. Si alguien nos dijera, ¿estás seguro de...? ¿Qué os podría preguntar? ¿Qué creéis normalmente? ¿Qué cosas os viene a la mente que se pueden preguntar cuando en este contexto os dicen, ¿estás seguro de...? Vamos a hacer una cosa. Tenéis un papel que os han repartido, ¿no? Vais a escribir simplemente una sola frase, no hace falta que pongáis los nombres, ni vuestra edad, ni nada, ¿eh? Una frase. Porque quiero saber realmente qué creéis, a qué cosa creéis que se puede referir esta pregunta. 5 segundos. Voy a empezar a leer algunas de las hojas que me habéis pasado, de lo que habéis escrito, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de que realmente estás aquí por el Señor? ¿Estás seguro de que eres cristiano? ¿Estás seguro de que Dios está en tu vida? ¿Estás seguro, otra, de que vas a ir al cielo? 2, de que vas a ir al cielo. 2, de si estamos seguros de la salvación. ¿Estás seguro de que vas a ir al cielo? Bueno, han salido varias, ¿vale? Hay muchas más y hay más diferentes, pero probablemente si vamos leyendo todas las que habéis puesto, porque las guardaremos, me interesa, pero si vamos leyendo todas las que habéis puesto, habrá de todo, pero seguramente habrá unas que se repitan y mucho. Y la pregunta es, ¿por qué se repiten estas y no otras? Porque esto es lo que en este contexto nos preocupa. Por eso se repiten. Si pensamos sinceramente, ¿hay alguno de nosotros que se muestre inquieto y nervioso porque no sabe si realmente ama mucho a Dios? ¿Es esta tu preocupación o es esta la preocupación habitual? ¿Es la preocupación habitual si estamos seguros o no de si realmente conocemos de verdad, íntimamente a nuestro Dios? ¿Son este tipo de preguntas las que hay? Entonces mi intención en estos 2 días es que pasemos de, habiendo comenzado por el temor, terminemos con el amor, y que el temor a no ser salvo ya no sea más nuestra pauta de comportamiento, sino el amor nacido de un corazón puro y del conocimiento de Dios. Y ese debe ser nuestro punto de encuentro. Seguramente la mayoría de los que estáis aquí venís de una familia cristiana, si no es igual, pero seguramente la mayoría hemos vivido, nuestros padres creen en Dios,
o por lo menos hemos ido a la iglesia durante muchos años, algunos no vais y habéis venido ahora, no importa, pero sabéis de qué va, ¿no? Mi padre, en mi caso, era pastor. De hecho, la última vez que recuerdo estar aquí, él estaba predicando en unas conferencias, yo era pequeño, y nuestra vida siempre más o menos se había visto bastante condicionada por esto de ir a la iglesia, y desde muy pequeño había una pregunta que me rondaba la cabeza, y no solo me rondaba la cabeza, sino que me atormentaba el alma, y era si yo era salvo, y si yo iba a ir al cielo o iba a ir al infierno, y me aterraba. Así que yo tenía mucho temor de que Dios me mandara al infierno. Además, no sé si os ha pasado, ya lo he explicado otras veces, pero ¿habéis pensado alguna vez en la eternidad? Que nunca se termina y te estás rayando en la cama. Yo a veces me pasa, estás pensando y dices, es que no se acaba, no puedo comprenderlo. ¿Por qué? Porque somos seres finitos. Empezamos nuestra vida y la terminamos en este mundo. Luego, el espíritu ya es otro tema, pero nosotros nacemos y morimos, tenemos principio y final, no así Dios ni aquellos que son eternos. Pero para nosotros es muy difícil comprender esto, así que si alguien me dice a mí que yo voy a terminar yendo al infierno, pues bueno, lo pasaba bastante mal. Y temía mucho que Dios me mandara allí, por lo tanto prefería ir al cielo. Prefería ir al cielo porque temía ir al infierno. Entonces creo que algunos lo sabéis, cuál era mi idea de pequeño de cómo iba a ser el juicio final. Yo tenía el siguiente pensamiento que me duró muchos años, ¿no? Yo pensaba que llegaría un día en que yo moriría y me presentaría delante de Dios, pero estaría en un estadio enorme, grandioso, más o menos el Camp Nou, pero multiplicado por 20, enorme, y ahí estaría Dios, y de repente Dios diría, ahora, y bajaría una pantalla enorme de 1 millón de pulgadas aproximadamente, donde empezaría mi vida y se mostraría todos los pasos y todas las cosas que he hecho en mi vida y todas las cosas que he pensado, todas mis vergüenzas, todas mis miserias, todos los pecados, todas mis fantasías, todo lo que pasaba por mi cabeza, absolutamente todo lo podrían ver en 3D todas las personas que habían allí. Así que bueno, día a día intentaba esforzarme por no caer en muchas cosas, porque si acaso ya que lo van a ver todo, que vieran al menos espacios o márgenes donde, hombre, el chico aquí lo intentaba, se portaba bien y tal, y yo lo vivía así, ¿vale? Esto, total, que yo quería ir al cielo, pero quería ir al cielo porque el infierno me aterraba, no por nada más. A ver, el cielo tampoco me apasionaba. Yo recuerdo en la escuela dominical de pequeño que mi profesora, yo le dije, oye, ¿pero qué vamos a hacer en el cielo? Y yo vengo de un contexto donde una iglesia muy tradicional y bueno, de pequeño tocábamos el órgano y ya está. Entonces, bueno, el caso es que es para que me entendáis lo que voy a decir, ¿no? Y ella me decía, bueno, pues estaremos allí y alabaremos al Señor. Y claro, digo, bueno, está bien, o sea, al infierno no quiero ir, pero bueno, al cielo, si no hay nada mejor. Yo lo que quería vivir era esta vida, era aquí donde disfrutaba, pero habían cosas que no me permitían disfrutar, como todo este tipo de vivencias relacionadas con la fe. Y siempre recordaré una de mis peores experiencias que pasé cuando tenía más o menos 4 o 5 años. Mira que era pequeño, pero de eso me acuerdo, ¿eh? Y es que durante más o menos un año, cada noche soñaba exactamente lo mismo. Y era una misma pesadilla. Y era una tortura para mí, porque luego yo tenía que ir a dormir y para mí era como irme al matadero. ¿Alguien recuerda? Bueno, aquí hay gente muy joven. Hay una serie que a mí me marcó mucho y me gustaba mucho de pequeño, a esa edad. Una serie de dibujos. Dragones y mazmorras. Ahí está, los mayores, vamos. Bueno, Dragones y mazmorras, ¿no? Me encantaba esta serie y tenía en mí un impacto mayor del que yo podía esperar. Así que me gustaría compartir con todos vosotros la careta de entrada de la serie de dibujos. Entonces vamos a
Apagamos la luz y a ver si podemos ver el vídeo de la careta de entrada. Estáis atentos, a lo que dice. ¿Veis la calidad, Sí. Escucha. Dragones y mazmorras. Bueno, ¿qué os ha parecido bien, no? ¿Habéis visto que podemos estar riendo y nos hace gracia incluso cuando alguien, aunque con una voz de niño pequeña o de niña pequeña, nos diga dragones y mazmorras, un mundo infernal, se oculta entre las sombras la fuerza del mal, el amo del calabozo que nos dio poderes a todos? Esto viene a algo que ahora os contaré. ¿Cuál era mi pesadilla? Mi pesadilla es que yo estaba en un laberinto del cual las paredes eran muy blancas y eran muy altas. Eran como de 5 o 6 metros de alto, por lo cual era imposible que los pudieras... Era un laberinto de verdad, No es lo de Montjuic, que ahí tienes que hacer un esfuerzo para perderte. Eso era de verdad, era un laberinto complejo y difícil. Así que yo solo veía paredes blancas enormes por todas partes. Lo que podía ver más allá era el cielo. Y el cielo era infernal. El cielo tenía un color rojizo, como de lava, similar al que salía ahí, y similar al que se puede ver desde Collserola cuando ves Barcelona de noche, la parte de arriba. Pues más o menos así, un cielo infernal. Y yo estaba perdido y no podía salir de ahí. Pero había otro problema aún mayor. Y es que a la lejanía escuchaba como un caballo. Y en ese caballo había una persona. Y esta persona era el malo de Dragones y Mazmorras. Y os voy a enseñar la foto, porque no sale en la careta de entrada. Bueno, os presento a Venger. Por cierto, ¿suena a alguien? ¿O? No, el Oliver no, digo, él sale aquí. ¿Os podría recordar a alguien? Por lo menos a un diablo, ¿no? Bueno, ahí está en su caballo diabólico, llamado Pesadilla. Se llamaba así de verdad. Y yo escuchaba perseguirme constantemente. Y me perseguía, y me acechaba, y me encontraba. Y yo no podía escapar. Y yo lo escuchaba como estaba detrás de mí, pero yo no sabía cuál era la salida y estaba perdido. No había liberación para mí. Yo no tenía libertador allí. Era mi pesadilla y era mi realidad. Y a la mañana siguiente yo iba a la escuela e intentaba portarme bien. Y no decir tacos, porque en casa decir tonto ya sonaba mal. Entonces yo intentaba no decir tacos, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que yo llegaba a la escuela y era bastante generoso, ¿no? Y me salían por todas partes. Entonces yo me sentía fatal. Y decía un taco y después me sentía mal y pedía a Dios perdón. Y decía, perdóname, te prometo que la próxima no voy a decirlo más. Que sé que esto no es bueno y no voy a decirlo más. Y yo seguía hablando y de forma natural lo decía otra vez. De forma natural, yo no lo pensaba. Y me volvía a salir. Y luego me volvía a sentir fatal. Y yo volvía a ir a Dios, yo decía, Dios mío, perdóname, pon otra vez mi contador a cero, por favor. Otra vez a cero, ¿vale? Ahora te prometo, ahora es la de verdad. Así que la culpa siempre me perseguía, siempre me acechaba, siempre me alcanzaba.
y no había libertador para mí, y no había quien me liberara. De manera que yo temía morir algún día por lo que pudiera suceder después, ya que era imposible para mí mantenerme limpio delante de Dios. Y cuanto más me esforzaba, más caía, porque la culpa demanda castigo, y eso me daba temor. Entonces más me ponía para intentar no caer y más caía, y entraba en un círculo vicioso que generaba esclavitud. Pero lo curioso es que yo temía a Dios, ¿no? ¿Es esto lo que ha dicho el ángel antes? Que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice Proverbios. Pero yo temía a Dios. Pero en cambio, si le temía tanto, ¿por qué no quería saber de Él? Porque no leía lo que decía, ni me interesaba. Yo tenía miedo, quería ir al cielo, pero no me interesaba nada de Él. No tenía temor. Hay dos tipos de miedo. El temor que te conduce a la sabiduría, que es decir, yo temo a esta persona, por lo tanto voy a conocer a ver qué es lo que dice. Y el temor del castigo. Quiero salvarme del castigo, pero no me interesas. Y a mí Dios no me interesaba. Le respetaba por miedo, pero no me interesaba lo que decía. Y esta es la diferencia de los dos temores. Y ¿sabéis cuál es el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo? Luego uno lee la Biblia y se encuentra diciendo, ¿pero cómo es posible que pasara tantos años y no hubiera cosas como esta? Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 15, dice que Jesús vino para liberar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Para liberar a los que por temor al castigo eterno, por el temor a la muerte, ¿a dónde iré? Que no quiero ser condenado. Por ese temor eran esclavos toda su vida. ¿Por qué? Porque intentaban ser buenos y no podían y caían. Así que el Evangelio me dice, Jesús, no importa lo que creas tú, porque Jesús vino para liberarte si estás en esta situación. Y yo pedía a Dios que pusiera mi contador a cero, y Él siempre había dicho desde hacía miles de años que Él vino aquí no para poner nuestro contador a cero, sino para darle una patada al contador. Es la diferencia. Que ya no cuente más para nosotros. ¿Y por qué no lo supe antes? Porque no quise. Yo quería ser salvo de la condenación, pero no estar con Dios. ¿Qué crees que es el cielo? Un cielo sin Dios es un infierno. Y si tú quieres ser salvo al margen de Jesús y de conocer a Dios, verás que no podrás serlo jamás. No podrás. Mira, ahí tendrás la ley, ahí tendrás los mandamientos, pórtate bien, más todos aquellos que tú añadas, inténtalo. No vas a poder ser salvo al margen de Dios y al margen de Jesús, nunca. Bueno, hemos aprendido algunas cosas un poco mal y eso ha hecho que nos llenemos de temor maligno. Fijaos, podemos considerar una y otra vez que el juicio de Dios pesa sobre nosotros y somos incapaces de ver que Jesús continuamente, una de las frases que más dice en todo el Nuevo Testamento es: no temas. Desde el inicio que el ángel se presenta a Zacarías para decirle, mira, va a concebir tu mujer Elizabeth, que va a tener Juan el Bautista, y se presenta al ángel y él se llena de temor, ahí él ve, no temas, lo primero que le dice, no temas, rebaño pequeño, porque el Padre ha decidido daros el reino. No temas, mujer, no temas. Incluso después de haber resucitado, se presenta en visión a Juan en el Apocalipsis, dice que cayó como muerto, dice, lo primero que dice Jesús, es lo primero, no temas. ¿Te das cuenta? Él ha venido a liberarnos del temor a la condenación, del temor a la muerte. ¿Qué esperas tú de las relaciones? ¿Con tu pareja, con tu novio, con tu novia? ¿Quieres una relación de amor o quieres una relación de miedo? ¿O de miedo por si vais a cortar? ¿Quieres una relación de amor? Siempre quieres que te amen, siempre quieres amar a tu pareja. ¿Y qué te crees, que esto lo inventamos nosotros? ¡No!
Nuestra máxima aspiración, a partir de hoy, nuestra máxima aspiración como seres humanos no será llegar a ser salvos, sino será llegar a conocer al Dios de nuestra vida. Esa es tu máxima aspiración, y amarle como Él te amó. Por eso se reveló, por eso se dio a conocer. Según nosotros, la seguridad de la salvación. ¿Qué es la seguridad de la salvación? Estar seguros de que somos salvos. No. La Biblia, cuando hace referencia a la seguridad de la salvación, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que es aquella seguridad que te permite vivir para Dios toda tu vida. ¿Por qué? Porque sabes que serás salvo. Por eso no te importará incluso darle tu vida aquí. Esa es la seguridad de la salvación. No el dudar de si eres salvo o no. Pero ¿en qué se basa la seguridad de la salvación cuando nosotros hablamos de ello? En lo que sentimos, en nuestras percepciones, en nuestras sensaciones. La seguridad de Dios no se basa en tus sensaciones, se basa en lo que Él ha dicho, y como Él no miente, lo cumple. Ahí se basa la seguridad de la salvación, según la Biblia, y no según nosotros, que cambiamos más que un camaleón. Cambiamos, ahora me siento así, ahora es nublado, ahora hoy estoy alegre. ¡No! Dios no es así, Dios es inmutable, Dios no cambia. Gloria a Dios por ello, no cambia. No es como tú, no es como yo. ¿No os habéis planteado nunca por qué necesitamos convertirnos 18 veces en nuestra vida? Que luego tenemos que ir al pastor, pedimos el bautismo y no sabemos qué fecha dar. De las veces que nos convertimos, ¿por qué? Porque enfocamos la seguridad en nosotros, en nuestras sensaciones, en aquellas experiencias de limpieza, en aquello que sentimos. Y claro, luego vemos que no dejamos de pecar en muchas ocasiones. Entonces sí, conocemos versículos clave como el que dice: si alguno peca, abogado tenemos para con Dios, en 1 Juan 2:1, y es verdad, pero 2 versículos después, ¿sabes lo que dice? Dice: el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo recuerdo, os voy a contar mi primera conversión, ¿vale? Yo tuve varias también, entonces voy a comentaros mi primera. Yo era 8 años ahí, tendría más o menos, sí. Mi primer campamento. Yo fui a un campamento, no voy a decir cuál, y en ese campamento había gente de iglesia, pero había gente que bueno, de trabajo social que se hacía en la ciudad, entonces venía gente del barrio y tal, éramos bastante gente. Entonces yo iba con algunos de mi iglesia, ya te digo, entonces 8, 10 años. Y yo estaba en el bus, íbamos para allá, y entonces mi compañero me dijo, él me conocía, era un poco mayor, 2 años más, 10 años tendría, y me dice: oye Dani, dice, ¿tú no te has convertido? Y dije, no. Dice, pues aquí te pueden convertir. Dice, porque, dice, ¿ves ese chico? A mí me convirtió el año pasado. Dice, hay unos monitores muy más que si quieres se lo digo. Se lo digo y así te convertirán. Y dije, bueno, ya no sé. Bueno, el caso es que un día nos encontramos en una habitación con varios de estos monitores y nos convertimos. Hubo otro chaval que también era de mi iglesia, entonces estuvimos allí y ellos oraron y nosotros también, y después de orar mi amigo y yo sentimos una sensación de limpieza muy grande, una paz muy grande, y los 2 días siguientes empezamos a cantar himnos y entonces nos juntábamos y en la habitación empezábamos a cantar y todo esto, ¿no? Pasaron los años, después llegó los 13, llegaron los 14, uno descubre la sexualidad, uno ve las primeras pelis porno, se mete en todo esto, entonces peca, va cayendo. Y bueno, en una ocasión estuve durmiendo en casa de una amiga de mi prima, que me dejaron en esa habitación, y me acuerdo que en esa habitación había muchos papelitos colgados por la pared que ella colgaba, y eran versículos y eran palabras que ella dedicaba a Dios con mucho sentimiento. Entonces yo empecé a leerlas, ¿no? Y me puse de rodillas delante de Dios y ahí le volví a pedir perdón y fue emocionante para mí. Pero los años pasaron
Y a los 16 años yo quería salir de fiesta y me iba mucho de eso. Además, como en casa se prohibía, pues aún tenía más ganas. Y a los 17 años más o menos empecé a salir, ya fumaba porros, y a los 17 también probé mi primera raya de coca. Entonces yo dejé los estudios y me metí de lleno a todo lo que me apeteciera. Dejé de asistir a la iglesia por años y bueno, me metía de todo, me iba de fiesta y tiré ese tipo de vida, ¿no? Hasta que llegó el día en que tuve otro encuentro con Dios. Y a partir de ahí cambiaron muchas cosas, pero quizá ya os lo explicaré. Pero si sabiendo estas cosas yo empiezo a basar mi conversión en lo que un día experimenté, voy a tener un problema, porque he vivido muchas experiencias. Entonces, el cambio, la evidencia de la salvación no está nunca en las experiencias, que pueden haber experiencias después que acompañan, pero no está en las experiencias, sino está en tu andar. Pues el mismo Pedro dice, el mismo Juan dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Debe ser igual. Igual que andaba Jesús, así andan también aquellos. Y nosotros entendemos mal las cosas porque volvemos a verlo desde los mandamientos. Dice, tenemos que andar así. Entonces nos esforzamos otra vez a querer ser iguales, a hacer bien las cosas, a andar. Y Juan no está diciendo esto, está diciendo, aquellos que realmente son y permanecen en Cristo, son así. Los reconoceréis porque andan así. Eso es lo que está diciendo. Y el testimonio es este, de que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, no en nosotros, no en nuestras sensaciones, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que tiene a Cristo refleja a Cristo, y la vida eterna está en Él. ¿Y qué dice Jesús, este Cristo? Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Dónde está la seguridad? ¿En mis sensaciones? No, en su mano. El conocimiento de la literatura te hará culto. El conocimiento de las ciencias te hará inteligente. El conocimiento de Dios te cambia. Esa es la diferencia. Y ya que comencé explicándoos un sueño, voy a terminaros explicando otro sueño que tuve algo antes de que me entregara a Dios. Y yo me encontraba en ese sueño, me encontraba en una montaña similar a la del Montseny, similar a más o menos las que podéis ver por aquí, y estaba en medio del bosque. Y la situación era esta, era el fin de los días, el fin de los tiempos, y todo el mundo se acababa y se estaba destruyendo, y caían ascuas de fuego desde el cielo y caían bolas de fuego que destruían la tierra. Y yo estaba lleno de temor, con mucho miedo. Entonces empecé a correr abajo. Iba hacia abajo porque sabía que abajo había un riachuelo. Yo corría esquivando árboles, de todo, saltando arbustos, bajaba pero con mucho ímpetu, mucha rapidez, y de repente tropecé. ¿Por qué tropecé? Porque a 3 metros de mí había un hombre. Y ese hombre iba vestido de blanco. Y esas ropas llegaban hasta sus pies. Y yo le miré en el mismo tiempo que tropecé y caí. ¿Por qué os explico esto? Porque ya hemos tropezado suficiente con el pecado. Y ahora necesitáis tropezar con el Hijo de Dios y caer en arrepentimiento para que Él cambie vuestra vida. Es necesario. Padre, gracias por estar con nosotros. Te pido que bendigas todas las personas que hay aquí, sus vidas, que tengas misericordia de ellos para revelarle, para abrirle los ojos de verdad. Porque tú sí conoces nuestras situaciones y nuestro pecado, pero solo tú nos puedes dar una conciencia real de que estamos atentando contra ti.
y que necesitamos arrepentirnos y nuestro corazón es incapaz. Por favor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos de verdad para que podamos escuchar como tú escuchas nuestro corazón, nuestros ojos para que podamos ver como tú ves que tú ves el corazón de aquellos que sufren. Y sé que aquí no hay nadie que no sufra, no hay ninguno. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos en estos días, para que en algún lugar te puedan encontrar. Tu palabra es poder, pero necesitamos que tu palabra se revele con el poder de este Espíritu que está hoy aquí entre nosotros y que nos habla del Hijo directamente, todas las cosas que necesitamos escuchar. Muchas gracias por sus vidas y porque nos has concedido en un día de la historia, pues que ahora mismo tú te estás revelando a nosotros directamente. Nos has visto y has tenido esa misericordia. Y te pido que enternezcas también nuestros corazones, que los hagas sensibles. En el nombre de Jesús. Amén.